Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Lunes 10 de octubre, nueva semana de la mano del Señor. Siempre decimos lo mismo porque es importante, no solamente cuando es nueva semana. El miércoles decimos cuando llegamos a la mitad de la semana, a la mitad de nuestros esfuerzos en esta semana de trabajar. Lo decimos los sábados, el fin de semana, caminando de la mano de Dios. Gracias a Dios por una nueva semana, por un nuevo fin de semana para descansar. Lo decimos el domingo y volvemos al lunes. Lo importante es que todo el tiempo y todos los días sigamos caminando de la mano de Dios. Y por eso usted y yo estamos aquí esta noche, para meditar en la palabra, para que esta nueva semana que comenzamos sea de la mano de Dios y Él nos guíe hoy a través de la meditación de su palabra, nos enseñe y podamos aplicar esa palabra en esta semana que iniciamos, en nuestras labores, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con todos. Y por eso una nueva semana de la mano de Dios. Lo voy a invitar a orar para que hagamos la meditación de esta noche. Señor, te damos gracias por una nueva semana más. Te damos gracias por la posibilidad de seguir caminando de tu mano en esta nueva semana. Te damos gracias por alentarnos, por cuidar de nosotros, de nuestras familias. Bendícenos y sorpréndenos en esta nueva semana, es lo que te pedimos. Bendice ahora tu palabra y la meditación que hacemos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a meditar un pasaje conocido en los evangelios, en el evangelio que a mí personalmente más me gusta de los 4 evangelios, que es el evangelio de Juan. Me gusta porque Juan es el evangelio de los encuentros. Juan narra diferentes encuentros que tiene Jesús con diferentes personas. Y por lo tanto vamos a meditar en uno de esos encuentros, en una de esas personas, en una persona bien conocida y en un encuentro bien conocido que es la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Y palabras muy conocidas de Jesús, de algo que le dice acerca de la samaritana, y para lo cual vamos a tener que repasar un poquito más el contexto de quién era la samaritana y por qué le dice Jesús estas palabras. Juan capítulo 4, les voy a leer el versículo 23 y 24. Le dice Jesús a la mujer samaritana: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, adorarán en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y para entender mejor qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad, debemos pensar un poco más en qué está sucediendo en este encuentro. Como les dije, Juan es el evangelio de los encuentros de Jesús con diferentes personas. Y aquí se encuentra con la mujer samaritana. Pues resulta, y nos dice el mismo evangelio, que los samaritanos y los judíos, Jesús siendo judío, no se llevaban entre sí, especialmente de parte de los judíos. Los judíos no querían a los samaritanos, porque en la época de Jesús los samaritanos eran quienes habían quedado el remanente de los pueblos que habían sido llevados al exilio, primero Israel del norte y después Israel del sur, y eran ese remanente de personas que habían quedado allí en Canaán y que se habían mezclado con otras naciones paganas, con los cananeos. Entonces, cuando los judíos regresan del exilio, no se la llevan bien y consideran peores aún a los samaritanos que a los mismos cananeos, simplemente por el hecho de que se habían mezclado. Y es curioso porque hay libros como el libro de Esdras y Nehemías, que a propósito estamos estudiando en las reuniones familiares los viernes y los domingos. Hay libros como Esdras y Nehemías que nos muestran que los mismos judíos, estando en el exilio, también se habían mezclado con otras naciones paganas. El caso es que en la época de Jesús los judíos y los samaritanos no se las llevaban por esa razón. Y más aún, Jesús, siendo no solamente un hombre, sino que además siendo un rabí, un maestro, que lo elevaba más a una posición más importante, y la samaritana siendo no solamente samaritana, sino además siendo mujer, que la bajaba más. Entonces estaban en un desnivel de situación. Pero Jesús se acerca normalmente a la samaritana a tener esa conversación con ella.
Y cuando la samaritana se da cuenta que Jesús es un rabí, es un maestro y que además tiene un don de Dios, le pregunta ¿en dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Esa es la pregunta. Y la respuesta es lo que leímos. Va a llegar la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le está diciendo a la mujer samaritana, no es importante el lugar, es importante la actitud del adorador. No es importante los problemas culturales que ellos tenían, étnicos que tenían los judíos y los samaritanos. Es importante la actitud del corazón. Es importante que cuando nos acerquemos a adorar a Dios haya una actitud correcta. Y por eso vamos a la iglesia a adorar. Aunque no es importante el lugar, pero la iglesia disponemos el tiempo y el espacio para ese propósito. En pandemia, por cuestiones de fuerza mayor, tuvimos que adorar en nuestros hogares. Hicimos las transmisiones, hicimos las alabanzas que grabábamos y cada uno adoraba en su casa. Pero nos dimos cuenta en pandemia que no era lo mismo, porque en casa habían muchos distractores. Y la iglesia está diseñada y los espacios en la iglesia, los viernes, en la noche, los domingos, en la mañana que nos reunimos, están diseñados para que usted se conecte con Dios, para que usted al menos ese momento tenga la actitud correcta de adoración a Dios, en espíritu y en verdad. Buscamos que en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, aún en nuestras ocupaciones en semana, tengamos la actitud correcta para adorar a Dios. Pero debemos aprovechar los viernes, los domingos que nos reunimos para tener esa actitud correcta, para liberarnos de distractores y por eso nos desplazamos hacia la iglesia. Por eso es tan importante, como decía Pablo, no dejar de congregarse, porque allí está diseñado para tener la actitud correcta de adorar, para buscar a Dios en espíritu y en verdad. Aunque no es importante el lugar, no es importante qué tan bueno sea el sonido, qué tan buena sea la alabanza, si hay una agrupación en vivo, si es a través de Bluetooth, en YouTube o en lo que sea, lo importante es la actitud. Y por eso Jesús le dice, no es importante si es en Samaria, si es en Jerusalén, si es en el templo, no es importante eso, lo importante es la actitud correcta. Buscar a Dios desde una actitud correcta. En ese sentido debemos de ir a la iglesia para adorarle. Los miércoles, que es arpa y copa todo el día de oración y de alabanza, con una actitud correcta. Separándonos de los distractores, poniendo en celular, preferentemente apagando el celular, poniéndolo en silencio o en vibración el celular y conectándonos con Dios, dedicándole ese tiempo para no solamente cantar, sino para pensar en lo que cantamos, no solamente escuchar la palabra, sino meditar en la palabra y seguir pensando qué nos quiere enseñar la palabra. Entonces dice Jesús, va a llegar la hora y ha llegado ya, porque ya no es importante tener que ir al templo, a Jerusalén, porque era el único lugar en donde se podía adorar. Ya lo importante es la actitud del corazón. Y dice además, Dios está buscando esos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no son muchos, no vienen por montones, Dios los tiene que buscar. Aquellos que de verdad quieren disponer su vida y su corazón, su mente, para concentrarse y adorar a Dios y estar en su presencia y exaltarlo a Él. Y dice, porque Dios es espíritu, porque Dios no es un templo, Dios no es unos muros, Dios no es una estatua a la cual se le rinde adoración, Dios es espíritu y por lo tanto hay que conectarnos en espíritu. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere, que usted y yo podamos conectarnos desde donde estemos, desde cualquier lugar, muchísimas veces en la semana y en el día, pero aprovechar especialmente esos momentos en la iglesia en donde todo el espacio y todo está preparado para que nos podamos conectar y adorar en espíritu y en verdad al Padre. Los voy a invitar a orar. Señor, enséñanos a separar verdaderamente nuestro tiempo para ti, en las meditaciones de la noche como esta, en los devocionales personales que hacemos en las mañanas, cada uno en nuestros hogares, en los momentos que sacamos de oración, aún en nuestros trabajos, de camino al trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar.
pero especialmente en la iglesia cuando vamos los miércoles de arpa y copa todo el día de adorar en espíritu y en verdad al Padre. Los viernes y los domingos que nos reunimos como familia a adorar y a exaltar y a escuchar tu palabra. Enséñanos verdaderamente a dedicarte ese tiempo a ti, a que tú seas nuestra prioridad y a que adorarte en espíritu y en verdad sea con la actitud correcta del corazón, la mente dispuestos y prestos a dar atención completa a ti y a tu presencia. Enséñanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú buscas. Por eso te decimos, henos aquí para adorarte, para exaltarte. Señor, bendícenos y como te oramos al principio, una vez más te lo pedimos, sorpréndenos esta semana con tus bendiciones, con tu provisión, con tu cuidado. Te damos gracias y la gloria y la honra. Solamente a ti, Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.